Buenas tardes a todos. Vamos a reiniciar la clase de Historia de la Democracia Argentina, este breve curso de preingreso que estamos brindando en la Facultad de Derecho para aquellos aspirantes que tienen intención de inscribirse, de cursar el ingreso e ingresar así a la facultad. La clase de hoy ya entraremos de lleno a los adelantos que hemos realizado la última clase del viernes, que es la incursión a una de las presidencias más complejas, más difíciles de estudiar en la historia política contemporánea argentina, que es la presidencia de Carlos Saúl Menem. Sobre todo difícil por el contexto en el cual el presidente ha tomado el poder, el contexto de crisis, de complejidad política y económica, y por sobre todas las cosas, el giro, la dirección que ha tenido después, ya estando en el gobierno, las políticas de Estado del presidente Menem. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Sin olvidar, señores, que por una cuestión pedagógica hemos decidido con el doctor Aragón no analizar cada una de las presidencias en forma cronológica, sino en forma temática de acuerdo al área en forma sucesiva. Así tomaremos cuestión sindical, cuestión económica, cuestión militar, deuda externa, política de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Cada ensamble, cada área, cada parte temática de la presidencia tendrá un momento estanco para poder comprenderlo de la mejor manera. Esto no quiere decir que no las vinculemos o no las relacionemos constantemente. Dicho esto y aclarando esto, le damos la palabra al doctor Aragón para que haga las primeras aproximaciones conceptuales de la clase de hoy. Bien, buenas tardes, Dardo, Victoria, y a todos los preingresantes a la Facultad de Derecho. Por favor, Victoria, si podemos tener en pantalla el Power con el cual estamos trabajando para poder iniciarla. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Ahí bajamos, por favor. 2 placas más. Una más abajo, una más. Ahí quedamos. Ahí vamos a iniciar la clase de hoy. Bien. Habíamos en las clases anteriores, pero principalmente en la última, ingresado ya en la presidencia de Menem, planteado, como muy bien decía el doctor Ramírez Bracci, toda la cuestión compleja de la herencia recibida, a su vez la herencia que Alfonsín recibió del proceso. Es la etapa del proceso y la presidencia de Alfonsín y Menem van a tener algunas líneas, sobre todo en la económica, en la deuda externa, en lo social, que van a tener la hiperinflación al principio del gobierno de Menem, que van a ser una línea de continuación. Y habíamos definido el nuevo rol, por eso iniciamos acá como una especie de mini resumen, el rol del Estado. Y este rol del Estado va a estar ahora, en este momento de la historia argentina, en 1989-90, con la reducción del intervencionismo estatal en el campo económico y social, despojando hacia el Estado de responsabilidades además productivas que pudieran absorber, ¿no es cierto?, o ser asumidas por el sector privado, y favorecer a los grandes actores socioeconómicos extranjeros y nacionales, pero sobre todo extranjeros, para que puedan realizar inversiones en la nación argentina. Este es el rol con 3 ejes específicos que va a tener todo lo que nosotros vamos a analizar ahora en la cuestión económica, que es la reforma del Estado, la desregulación económica y los impactos que tiene en las relaciones laborales con un conjunto de leyes, en la flexibilización laboral
en la que se van a, digamos, a tocar, porque todo tiene una relación aquí muy inmediata. Y obviamente el sindicalismo. También vamos a analizar la cuestión sindical porque va a estar tocada de lleno en cada punto, en cada empresa que se privatice, en cada fábrica privada que deje de existir por la apertura del mercado, en la flexibilización laboral, etcétera, etcétera. Es de vital importancia también el rol del sindicalismo. Vamos, Victoria, a la próxima placa, por favor. Bien, acá tenemos planteado, mejor dicho, el tema en cuestión. ¿Cuál es el tema acá principal, fundamental? La reforma del Estado. La reforma del Estado es la ley que ustedes conocen como la 23.696 del 17 de agosto de 1989 y es una ley que recién asumido el presidente Menem envía en este nuevo perfil de Estado bajo esos parámetros que habíamos visto en la diapositiva anterior para tratar de llevar a la Argentina al lugar que se merecía desde este punto de visión económica. Y esta ley llamada Reforma del Estado autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir en las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas, privatizarlas o escindirlas en dos o más. Así se concentra además el poder de decisión en el Poder Ejecutivo y se van a suprimir, como decíamos recién, organismos de control. El artículo primero de esta ley va a declarar en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos y la ejecución de los contratos a cargo del sector público, dada la situación económica financiera de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, las entidades autárquicas y las empresas del Estado, sociedad del Estado o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedad de economías mixtas, es decir, todo un conjunto jurídico de toda la participación en la que el Estado tenía en ese momento. También los bancos, las entidades financieras, oficiales, nacionales y municipales. El procedimiento para proceder a la privatización total o parcial o liquidación de una empresa, sociedad o establecimiento de haciendas productivas del Estado o acciones en la que había haciendas productivas, perdón, en el cual el total, el 100% o parte del mismo corresponde al Estado, incluyendo también toda la cuestión de las emisoras de radiodifusión, canales de televisión y radios, van a estar sujetas a esta privatización, a esta ley. La declaración de ser sujeta a privatización debe ser hecha por el Ejecutivo Nacional, debiendo en todos los casos, como muy bien había aclarado el profesor Ramírez Bracci en la clase anterior, si mal no recuerdo, ser aprobada en el Congreso en particular. Depende de las áreas, las empresas van a tener una ley específica. Por eso, señores, lo que yo les decía recién, el ámbito del sindicalismo, en el ámbito político intraperonista, la oposición, va a haber un debate permanente, va a ser rápido el proceso, ¿no? Pero va a haber un debate permanente en el Congreso porque van a tener que pasar por allí las distintas privatizaciones, con una ley específica, un marco específico. Cuando se declare sujeta a privatización, o el acto que declara sujeta a privatización, puede referirse entonces a diversas formas, en forma parcial, total del ente, que se va a liquidar o no, y depende al régimen indicado, si es de la administración central, o del Poder Ejecutivo, o de lo que fuera, ¿no es cierto? Porque pueden ser empresas de Estado, empresas con sociedades mixtas, es decir, todo un conjunto y un abanico de posibilidades. Vamos a la próxima placa, por favor, Victoria. Bien. Las privatizaciones que abarcaron, esta placa lo especifiqué
la privatización abarcó a empresas productivas y servicios de activos públicos, como las reservas petroleras, las actividades de regulación, ¿no es cierto?, hasta el control de la emisión del documento nacional de identidad. ¿Mm? Esto es muy, muy interesante, porque el Estado argentino es como que se retiraba de toda la acción en la cual iba a desarrollar sus funciones. Existía además, ustedes saben, un gran interés por parte de los acreedores externos, ya vamos a ver esto, para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacerse del efectivo, o parte, ¿no? O parte de un capital adeudado. A través de capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de inversión, ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado. De una forma oligomonopólica, sí, pero con el lucro, en este caso el Estado nunca tenía la acción de lucro, estos grupos empresariales sí. Vamos a la próxima placa. ¿Cuál es el conjunto para que ustedes interpreten en un primer momento, tener una dimensión? Aquí, en esta diapositiva, se ven los activos o las empresas del Estado más importantes que van a estar en el proceso de privatización. La petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del Estado, Caja Nacional de Deuda y Seguro, Obras Sanitarias, Aeropuertos, Correo, la energía eléctrica, la seguridad social a través de las prepagas, las plantas siderúrgicas, que están en relación, después vamos a ver en la cuestión militar, a fabricaciones militares. Hasta el mercado de Hacienda de Liniers, radios oficiales, canales, carreteras, ferrocarriles. Y vamos a la próxima, Victoria. Vamos a ver primero una secuencia de placas para luego entrar en... Estas son registros gráficos de la época. A privatizar se ha dicho. Palabra del propio presidente Carlos Saúl Menem, retratado en este caso en un diario que se llamaba Ámbito Financiero, que se llama, ¿no? Donde va a permanentemente tener relación con la prensa Menem para justificar todo el mecanismo de las privatizaciones. Vamos a analizar en principio un par de placas más y nos adentramos a este programa de la privatización. YPF. Este es el logo tradicional de la empresa, de la mayor empresa del Estado y nacional en ese momento, en la que se creó a través del año 1922, pero las primeras exploraciones petroleras propias de 1907 en la Patagonia Argentina. Y vamos a la próxima placa, Victoria, en la que ya explicamos en la clase anterior, YPF tenía varias, digamos, no solo que era la mayor empresa nacional, con mayor cantidad de empleados, con mayor movimiento económico, sino que era la mayor empresa con un nivel estratégico, donde buscaba, hacía la prospección sísmica, donde estaban los yacimientos de petróleo, que es la exploración, la extracción, el refinamiento y la venta al público, y el control del precio. En estos tres elementos que están acá marcados en esta placa, YPF controlaba el mercado interno de combustibles, regulaba los precios en defensa de los consumidores, porque el litro de nafta valía lo mismo en La Quiaca, en la Tierra del Fuego o en la avenida más importante de la ciudad de Buenos Aires, que es algo que hoy, por ejemplo, no se da, que el precio de la nafta varía, obviamente de acuerdo al lugar cuando más lejano está de distribución. Además, independizaba al país de los productos de origen extranjero, buscando el autoabastecimiento. Y vamos a ver a continuación, en la diapositiva 29, registros gráficos, en este caso Diario Clarín, donde las provincias petroleras hacían lobby para la aprobación de la ley. Ya vamos a hablar ahora de la aprobación de la ley, el mecanismo, algunos datos específicos. Ahí vemos en escena al gobernador patagónico de Santa Cruz en ese momento, a Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, que era el mayor lobista
para la privatización de YPF. Esta foto del diario es del año 1992 y en la placa que continúa es una donde palabras textuales a medios patagónicos: la privatización de YPF es una reivindicación histórica, decía Néstor Kirchner en 1992. Esto para ver algunas contradicciones, porque luego se va a nacionalizar YPF. Y la próxima placa, para que ustedes vean estos vaivenes en la historia política argentina, acá vemos el Poder Legislativo de Santa Cruz, ¿no es cierto?, enviando al Congreso de la Nación la necesidad de la sanción del proyecto de ley, donde encabeza la firma la legisladora Cristina Fernández de Kirchner, aprobando la privatización de YPF. Y en la próxima placa, en el terreno de las contradicciones de la historia política argentina, la número 32, se va a dar muchos años después, cuando ya presidente, esta frase marca el camino de la nacionalización de la empresa. Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización, las contradicciones, ¿no? Ahora, en esa ley por la cual se va a producir la nacionalización, se produce una paradoja. El expresidente Carlos Saúl Menem, que privatizó la empresa, estuvo en el recinto de senadores como senador por La Rioja, aprobando y dando un discurso sobre la nacionalización y la importancia de YPF como empresa nacional. En 1992 privatizaba, y años después, 2000 y pico, el mismo personaje, ya no como presidente, sino como senador por La Rioja, tenía un discurso totalmente distinto. Bueno, estas son las contradicciones en la falta de un proyecto de nación. Bien, ahora vamos a ir nuevamente a la placa original, un poco más arriba, donde nos quedamos en la reforma del Estado, con las leyes principales. Para comenzar a explicar lo que es reforma del Estado. Con relación al programa de privatizaciones, tenía como objetivo reducir la responsabilidad en la producción de bienes y de servicios del Estado. Esto va a comenzar el proceso por las empresas que durante la presidencia anterior de Alfonsín, era Aerolíneas y Telefónicas, ya habían estado iniciando un proceso de privatización. Inmediatamente, Menem va a acelerar el proceso de privatización y va a encabezar con estas. En todo este periodo se van a privatizar, como ustedes veían en la diapositiva, las empresas insignias, las más importantes. Y se va a vender la acción de oro de YPF mucho tiempo después, va a ser un proceso específico, que fue un grave error estratégico, esto lo marca Archibaldo Danús en la Argentina Inconclusa, atento que se vendió una empresa de carácter estratégico nacional para una cuestión de caja, para cerrar el déficit fiscal de 2 años. No hay una razón ahí de Estado. Fue un simple problema fiscal que se resolvió de una manera muy extraña y negativa para los activos nacionales. Y en esta larga lista están Selva, transportadora del Estado, ¿no es cierto?, el Chocón, todas las empresas hidroeléctricas, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Y en este proceso de privatización, el objetivo, luego de la privatización tanto del sector de telecomunicaciones, con la vieja Empresa Nacional de Telecomunicaciones y Aerolíneas Argentinas, comenzó un proceso de racionalización en YPF, de inmediato, en el que la empresa de 55.000 empleados va a reducir su plantilla a 11.000 empleados, ¿no es cierto? Este proceso de reducción de personal y donde la empresa, incluso en el año 1993, no daba pérdida, dio una ganancia de 600 millones. Cuando el cuarto ministro de Menem, Roque Fernández, por una cuestión fiscal, de déficit fiscal y para cerrar los números, va entonces a vender la acción de oro, va a vender
en este proceso de privatización. Se procede a vender los activos de las acciones de YPF que el Estado aún retenía con el propósito de financiar así el déficit fiscal que decíamos recién. Y los vende a una empresa, Repsol, que tenía 20 veces menos el capital accionario que YPF. Para que ustedes marquen la distancia, ¿quién compra YPF? Una empresa que ni siquiera refinaba petróleo, porque era una empresa en realidad de distribución, que tenía estaciones de servicio. 20 veces menor a YPF, Repsol la compra. La compra a un precio realmente muy bajo, y en lo que hace a estas inversiones privadas, esta inversión de Repsol va a tener graves consecuencias, porque luego de privatizada YPF ya no exploró, ya no buscó nuevas áreas de explotación. Por eso hoy estamos en la Argentina atados a ciertos proyectos como Vaca Muerta, teniendo otros yacimientos y otras posibilidades de explotar, pero hay que hacer la exploración previa. Digamos, los pozos no están demarcados, no están trabajados para la extracción. Por eso dependemos de ese petróleo con un procedimiento específico que no es el tradicional. Son las consecuencias de aquella época, de esas circunstancias. Además, hay consecuencias en la reducción de empleado, porque además de todo esto, no solo se privatizaban las empresas, sino también se daba la cuestión de reducción, obviamente, de empleados en el sector público, atento a que las empresas desaparecían por indemnización o por un sistema que habíamos explicado en la clase anterior, de retiro voluntario previo. Entonces se iban a retirar. Pero la trampa de todo este sistema, aunque parezca mentira, era que el Estado iba a reducir en masa a trabajadores. Y lo hizo. Porque, según algunas estadísticas, el proceso de privatización, cierre y liquidación de las empresas del Estado y otros organismos, dependientes de esta ley 23696, produjo de forma directa la desaparición de 500.000 empleos, 500.000 de empleos, más otra cantidad enorme de empleos indirectos o relacionados con las ramas. Y ustedes me dirán, le doy un simple ejemplo, el ferrocarril, o cualquier empresa del Estado, pero sobre todo en el ferrocarril, que llegaba a una ciudad y que generaba un movimiento económico del camión de transporte que traía la mercadería, para dar un simple ejemplo, o de la cuestión del quien trabajaba en relación a la logística. Al desaparecer el ferrocarril y dejar de pasar por los pueblos del interior, todo ese conjunto de empleo que estaba atado al paso, aunque parezca mentira, de ese ferrocarril, que llevaba carga y llevaba pasajeros, y llevaba toda la economía nacional, esos empleos indirectos o relacionados a esa empresa también desaparecieron. Y eso es incontable. No hay una estadística sobre eso. Pero evidentemente las economías del interior de la nación sufrieron en demasía la desaparición de las empresas del Estado. Pero le decía recién que había una trampa, porque supuestamente se reducía, por ejemplo, en el área de la administración central se suprimieron 56 secretarías de Estado, 80 subsecretarías. Significa que todo ese personal se acogió al retiro voluntario. O si faltaban unos años, hacían una especie de empalme para que se puedan jubilar. Pero en un principio decreció la planta de empleados del Estado, pero inmediatamente comenzó el clientelismo político y se comenzó a contratar nuevamente para el Estado. Esto lo trae también una estadística muy interesante, Juan Archibaldo Lanús, en su libro La Argentina Inconclusa. Unas estadísticas realmente que demuestran esto en números, esto que estoy diciendo, en esta aparente disminución de empleo,
pero que después se va a revertir. Y también debemos decir del clientelismo político, Archibaldo Lanús también lo habla, del clientelismo capitalista. Porque el conjunto de grupos empresariales que van a comenzar a comprar los activos del Estado, en mayoría son grupos inversores extranjeros, pero gran parte de los grandes grupos nacionales, en forma propia o generalmente, digamos, asociados a los grupos extranjeros, van a comenzar a crear algo que alguna vez habrán escuchado y leído en este último tiempo, que es el capitalismo de amigos. La dirección de la obra pública, la dirección de la compra de las empresas a grupos empresariales, que después lo dice claramente Juan Archibaldo Lanús, lo dice Marco Novaro en Argentina a fin de siglo, en la otra obra de Marco Novaro con Palermo, y en distintos autores que van escritos sobre esta época muy difícil de la historia política argentina, que evidentemente había ahí una composición de intereses entre el funcionario y los sectores empresariales. ¿Qué más tenemos con esta relación de la reforma del Estado? Con respecto a las privatizaciones, podemos remarcar que toda la normativa de las privatizaciones se hizo de acuerdo a las recomendaciones del Banco Mundial, responsable de las reformas estructurales. Entre estas escuchen esto, entre estas recomendaciones y que la Argentina llevó a cabo, para hacer atractiva la venta de nuestras empresas, el Estado que privatizaba una empresa, la que ustedes quieran, Aerolíneas Argentinas o YPF, absorbía la deuda, es decir, entregaba sin pasivo la empresa a los grupos empresariales extranjeros y o nacionales. Y además, el Estado indemnizaba o absorbía al personal que la nueva directiva establecía que para esa empresa era innecesario. Esto pasó mucho, por ejemplo, con la primera privatización. Estamos hablando de la empresa de telecomunicaciones, en la que en masa inmediatamente se produjo conflictos laborales. Ya vamos a ver la cuestión del sindicalismo, cómo va a operar en estas circunstancias. Entonces, dentro de este marco del proceso de privatizaciones, el Estado absorbía el pasivo, es decir, la deuda de la empresa, la entregaba sin deuda y absorbía el conjunto de empleados. Pero además, el Estado argentino prorrogaba la jurisdicción. Si estamos hablando que se está haciendo un proceso de privatización en el Estado Nacional, los tribunales judiciales, ante reclamos de alguna índole entre el grupo empresarial que compra la empresa o va a tomar a cargo concesiones, por ejemplo, en el área eléctrica se han dado concesiones a 90 años. Estamos hablando de lo que hoy es el sistema que se llama la empresa, hoy se llama Camesa. En su momento, cuando comenzó ese proceso, se dieron la concesión de 90 años. Pero bueno, en todas las cuestiones jurídicas, problemas de pliego de licitación, de la privatización, de la forma de operar la empresa, ¿dónde o qué tribunales iban a intervenir? Por consejo del Banco Mundial y de los Estados Unidos, los tribunales iban a ser tribunales arbitrales del Banco Mundial. Es decir, la Argentina prorrogaba su jurisdicción. Es decir, no se producía en la Argentina el proceso judicial de reclamo de la empresa. O la Argentina, si el Estado Nacional reclamaba a la empresa. Se hacía en los foros internacionales. Este es el marco que realmente hay que interpretarlo. Porque, por ejemplo, con este vasto proceso de privatización, el Estado argentino se supone, según los números basados en una investigación que hizo
Eduardo Basualdo para un libro específico sobre todo la cuestión de privatizaciones y la deuda externa, que la Argentina recaudó 36 mil millones de dólares. Pero vemos rápidamente que además era atractivo para la compra de las empresas que no todo, ni la entrega de la seña para iniciar, o digamos que es el poner el dinero para el pliego de privatización, para poder participar del pliego de privatización y después obtenido la victoria, poder llevar adelante la compra, no todo debían traer en dinero en efectivo, eso lo explicamos en la clase creo que anterior, sino que también a recomendación de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI, se podían traer bonos del mercado externo o bonos de la deuda argentina comprados a valor nominal, pero que ustedes saben que un valor nominal de 10 dólares, uno no paga por un bono a la deuda externa argentina 10 dólares, porque la Argentina no es confiable. Puede comprarlo eso a centavos de dólares. Según las estimaciones que hace Basualdo, por cada dólar nominal, la Argentina, o mejor dicho, los que compraron, habrían comprado entre 15 y 20 centavos de dólar. ¿Se imaginan una diferencia de 80 centavos de dólar por cada dólar en título nominal? Por lo que realmente, aparentemente, según Basualdo, habría ingresado a las arcas nacionales unos 24 mil millones de dólares. Pero no todo eso era efectivo. Gran parte de eso eran papeles de la deuda externa. Es decir, se compraban con la recompra de la deuda. Ahora bien, se estima, fíjense la contradicción, que el Estado argentino, para limpiar el pasivo de las empresas que ofertaba y del personal que estaba allí, y del rompimiento de contratos y situaciones jurídicas, porque tenía que a veces, digamos, hacer cargo de cuestiones judiciales del rompimiento de lo que es un contrato que está en cumplimiento y que se debe, y ante la desaparición de la empresa, de lo que fuere, el Estado argentino debe indemnizar por el no cumplimiento de ese contrato. El Estado argentino gastó más de 70 mil millones de dólares. Una nueva contradicción. Gastó 2 veces para recibir, digamos, hizo una erogación del doble de lo que recibió, con el simple efecto de querer modernizar la economía. Vamos a las placas ahora, por ejemplo, de ferrocarriles. Fíjense este detalle. Vamos un poquito más abajo. Ahí, la primera placa oscura, más arriba, 2 más arriba. Ahí abajo. Abajo, la próxima. La próxima placa que ustedes ven allí es de un gran argentino de la década del 30, del 40, correntino, Raúl Scalabrini Ortiz, que fijaba la importancia de los ferrocarriles. Tiene libro al respecto, de toda la economía argentina. Alguna vez léanlo a Raúl Scalabrini Ortiz. Los ferrocarriles constituyen la llave fundamental de una nación. No hay nación que no se precie, una nación importante y con cuestiones y rumbos estratégicos, de tener ferrocarril. La economía nacional, pública y privada, decía Scalabrini Ortiz, el equilibrio de las diversas regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la riqueza y hasta la política doméstica e internacional están íntimamente vinculadas a los servicios públicos de comunicación y transporte. Otra cuestión que no tocó Raúl Scalabrini Ortiz, pero que también vino derivado de eso, el área fluvial, la desaparición de la flota mercante fluvial y de remolcadores. Cuando la Argentina posee una vasta autopista que es el río Paraná para transportar las mercaderías. La navegación de barcos que vemos, tan solo con la costanera, que no son de bandera nacional, todo el sistema de privatización de las empresas específicas del Estado y la desaparición de las puertas y navegaciones y vía navegable se produjo dentro de esa reforma. Impacto directo
la desaparición de la flota fluvial argentina, de la escasa ya flota fluvial argentina, para decirlo a 1990. Vamos a la próxima placa. La próxima placa, vemos nuevamente ámbito financiero, donde se inicia el proceso de la privatización de los ferrocarriles. Y ahora vamos a ver una placa, la próxima diapositiva, que nos va realmente a dar un panorama real. 1989, cuando lo que ustedes ven en azul, que son como caminos, son las vías férreas que el Estado argentino tenía en 1989. Eso explotaba Ferrocarriles Argentinos, en sus distintos ramales. 35.000 kilómetros de vías férreas, transportando pasajeros y cargas a un bajo precio. No tiene dimensión lo que es un convoy ferroviario a transportar, en los costos estamos hablando, ¿eh? A transportarlo todo por vía de rutas, autopistas, en camiones. Y aún es mucho más barato el sistema fluvial que recién les comentaba de transportes, con los famosos trenes de barcaza. El RIN, señores, moviliza la economía de la Comunidad Económica Europea a través de complejos sistemas de navegación. Hasta los ríos casi apenas navegables de Europa son navegados por trenes de barcazas. O convoy de barcazas, si quieren. El Estado, y esa era la propaganda, invertía, se decía en 1989, 1 millón de pesos por día en mantener 35.000 kilómetros de vía férrea, donde el ferrocarril llegaba a los lugares más inhóspitos de la nación argentina y traía toda la carga y la carga del interior hacia Buenos Aires y viceversa, y movilizaba todas las economías regionales con 90.000 empleados. Fíjense el efecto. Al año 2003, el Estado seguía abonando deficitariamente por los pliegos 1 millón de pesos a los ferrocarriles, ahora en manos privadas, para tener tan solo 15.000 empleados y apenas 1.000 kilómetros de vías férreas, sobre todas en el área metropolitana. Ustedes van a ver la disminución de los ramales. Y los ramales del interior están porque son ramales estratégicos, al puerto de Bahía Blanca, al puerto de Rosario. Y se terminaron las vías férreas. Esto es lo que tanto luchó Scalabrini Ortiz allá en la década del 40 y pico para para estatizar los ferrocarriles y darle un sentido nacional de la integración, que por eso esa diapositiva lo colocábamos ahí, porque es un gran luchador por la economía nacional. Bien, volvamos por favor a la placa ya de reforma del Estado para seguir transitando la clase. Decíamos entonces, creo que fue muy gráfica con respecto a la reforma del Estado, esta última, ¿no? La diapositiva de ferrocarriles, porque ahí nos da una dimensión real de lo que estamos hablando, que tal vez expresar en una clase Zoom y explicarles a ustedes en una primera aproximación de la historia política argentina debe ser tal vez difícil, tanto para mí, para hacerme entender, como para ustedes comprender. Además de la ley de la reforma del Estado, también vamos a tener otra ley específica. Es la ley de desregulación económica. Y esto es realmente muy importante, porque así como en la ley de emergencia económica y reforma del Estado, de reforma del Estado, se va a desguazar el Estado Nacional con las empresas, la llamada ley de emergencia económica va a ser el vehículo para llevar adelante esto. ¿Por qué? Porque inmediatamente esta ley, y ahora recuerden este hecho con lo que vamos a analizar ahora del sindicalismo. Cuando parte del sindicalismo, cuando Ubaldini quiso dar el primer paro, los primeros movimientos de defensa, en estas fechas ya vamos a ver los movimientos sindicales que no se pudo dar la defensa de estas circunstancias. Por eso esto salió en el Congreso, pero en las calles, en el movimiento sindical, lo toma a contrapierna, organizándose y ya con el inicio de la fractura, que podemos analizar, entre dos frentes. Los que apoyan sin reserva todo esto,
todo esto que estamos hablando, la reforma del Estado y la desregulación económica y la flexibilización laboral, y los que se resisten con los viejos patrones del peronismo del 45, de la intervención del Estado. Ahora bien, esta ley llamada de emergencia económica coloca el poder de policía en la emergencia del Estado y a partir de allí establece que el Banco Central de la República Argentina no financiará más en forma directa ni indirecta al gobierno nacional, a las provincias, ni tampoco enviará fondos a las empresas. Y se quitará el subsidio, porque también se va a suspender los subsidios a la empresa del Estado, con lo que significa la paralización total de todas o muchas de las empresas ante la falta, ¿no es cierto?, de divisas. Recuerden ustedes que el objetivo de las empresas del Estado no es el lucro, es fijar un precio sostén de las tarifas, brindar el servicio con otro sentido estratégico y social. Así fueron creadas, en otra estructura de un Estado intervencionista. En esta nueva estructura del Estado, al Estado no le interesa el precio de las tarifas, porque supuestamente las tarifas se acomodan con la oferta y la demanda. Vamos a ver una estadística, justo lo tenía por aquí, se me movió el esquema, pero les digo ya, cuando se produce la privatización de Entel, que todos decían que la Argentina, esa era la propaganda oficial, se pagaba muy caro el teléfono. Cuando se privatiza se divide en dos sectores, lo que va a ser Telecom Estet, o sea, la telefonía francesa, y la otra empresa telefónica española, y también con sectores de Italia, digamos, entre Francia, Italia y España van a invertir en la cuestión de las telecomunicaciones. La tarifa, cuando se finalizó el proceso de privatizaciones, señores, de teléfono, subió y estaba 20 veces más que en los Estados Unidos. Entonces, ni la oferta ni la demanda, cuando no hay un organismo de control, y eso es lo que antes hacía el Estado cuando brindaba el servicio, era fijar la tarifa y tener otro elemento. Perdón, faltarle un elemento que a estas empresas privatizadas tienen, el lucro. Para el Estado, lo funcional era el servicio, no la ¿Me permite, ganancia. doctor? Quisiera ¿Sí? ¿Cómo no? agregar, Sí, 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 sí. doctor, sí, Sí, adelante, 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 para adelante. enriquecer esta reflexión y por ahí los que nos están escuchando puedan comprender y entender más. Había una gran cuestión que era el dominio del campo específico en el cual cada empresa manejaba o dominaba. Es decir, estas grandes empresas de comunicación, estas grandes empresas ferroviarias, YPF, manejaba el mercado del petróleo en el caso de YPF. En el caso de las empresas de ferrocarriles argentinos, manejaba y regulaba todo el sistema de la red vial y también la cuestión de tarifas de cargas y de pasajeros. De la misma manera va a ocurrir con las empresas de telecomunicaciones, la antigua Entel, que se va a privatizar en esta instancia que está explicando muy didácticamente el doctor Aragón, en donde aparentemente estas nuevas ideas del mercado que estaban en pugna y que estaban fortaleciéndose en la década del 90 y bregaba la clase política por la privatización de YPF, por la privatización de ferrocarriles, por la privatización de Entel, se pasaba paradójicamente de un monopolio que antes tenía el Estado a un monopolio privado, porque no existía esa dualidad o ese campo en el cual el libre mercado que tanto se pregonaba en aquella instancia generaba el equilibrio de las tarifas y la disminución de las mismas.
se pasó, y en el caso de las empresas de telecomunicaciones, realmente se manifiesta en forma meridiana, porque de la empresa estatal se va a pasar a la empresa privada también monopólica. Si bien van a haber dos empresas, pero no van a tener geográficamente el mismo mercado. Van a ser empresas monopólicas en dos grandes sectores del país. Lo mismo va a ocurrir con las empresas de producción eléctrica. Pero la empresa de comunicaciones, específicamente la telefónica, se va a pasar de un proceso de construcción de un monopolio estatal a un monopolio privado, en donde muchas veces no había ese control por parte de fijación de precios y de tarifas. Y como bien dijo Arado, al no tener el control y dejar al libre albedrío del mercado, del monopolio de un privado, las tarifas fueron realmente exorbitantes. Parece ser, uno reflexiona y analiza este periodo, esta etapa, que había una necesidad imperiosa de privatizar como sea. De privatizar YPF como sea, que la adquiera una empresa de mayor cuantía y de poco capital, que se pague con bonos, en donde el Estado después debía seguir subsidiando a las propias empresas para que pueda funcionar. Quedó muy lejos aquel proyecto en el cual teóricamente hablaba de que estas propias empresas iban a estar reguladas por el mercado. Eso nunca existió en la década del 90. Y todos aquellos que muy bien el doctor Arado buscó en sus archivos, y son archivos públicos que están en internet, ustedes van a poder ver, la política incesante de privatizaciones en el 90, como al menos de una década va a haber toda una política de 180 grados distinta, en donde se va a ver que esa privatización se la va a endemoniar y va a decir que realmente perjudicó las arcas del Estado. Lo que no se dijo, o lo que no se dice, son que aquellos mismos que apoyaron las privatizaciones son, como bien lo demostró Aragón, fueron aquellos que en la década del 2000, en el nuevo siglo, propusieron categóricamente nuevamente la estatización. Esto demuestra, señores, que en estas décadas la República Argentina carecía de toda política de Estado en el sector. Había políticas de gobierno circunstanciales y coyunturales, pero no había políticas de Estado. ¿Qué implica una política de Estado? Es la traza por la cual un Estado tiene fijados proyectos durante años y décadas sobre una misma cuestión. Y no importa los gobiernos que estén, siempre va a haber una traza hacia un objetivo común. Acá realmente eso no existió y los vaivienes del gobierno generaron construcciones indivisas de estas políticas propias, no de Estado, sino de gobierno. Y para redondear la idea, quiero manifestar de que esta exposición de las placas, que son muy útiles y muy orientadoras, van a mostrar fehacientemente este proceso por el cual va a tener un amplio consenso. Va a haber un consenso de las clases dirigentes volcadas en los poderes y los partidos políticos que van a consensuar esta política, salvo alguna poca oposición que se va a manifestar, pero no va a ser suficiente para una traba a este alud privatizador que en los 90 va a tener la República Argentina. Solamente quería aclarar eso nomás, doctor Arado. Perfecta intervención y ordenatoria, porque a veces uno en la exposición va dejando algunos detalles y es importante entonces ir complementando. Estábamos en la llamada ley de la emergencia económica, donde esto es importante entender, es el vehículo
fundamental para que se puedan llevar adelante las privatizaciones, porque el Estado va a suspender un conjunto de organismos que van a regular la economía. Suspenden los regímenes de promoción industrial. Esto es muy importante, no quiero extenderme mucho en esto, pero para que ustedes interpreten regiones muy distantes de la capital, con poca población, o diríamos, a ver, industrias, ¿cuál es el sistema de promoción industrial? Para que se puedan en ese lugar instalar industria y ser un polo de atracción de población, cuando esa zona fuera solamente, o estaba ligada solamente a lo agrícola o a lo ganadero. Entonces estos regímenes de promoción industrial trataban de buscar polos de desarrollo en lugares del interior de la nación para que allí se puedan fabricar, producir productos de manufactura que tengan un valor mayor, ¿no es cierto?, para el Estado Nacional. Bueno, esto se suspenden los regímenes de promoción minera, toda una cuestión, la privatización minera, ¿no?, y la intervención de grandes grupos empresariales en toda lo que es la explotación de los minerales de la República Argentina, y va también a derogar el privilegio del capital nacional sobre el extranjero, pudiendo, claro, para poder realizar la reforma, esta ley permite el acceso del capital extranjero. Suspende además el régimen del compre nacional, es decir, de esta ley en que ante determinados productos solamente el Estado debe comprar productos realizados en la República Argentina. Para complementar y acelerar este procedimiento, el presidente Menem va por decreto dejar sin efecto, esto no pasó por el Congreso de la Nación, sí esta ley, pero luego para acelerar por el decreto, digamos, inmenso, va a derogar 17 leyes nacionales, donde, para tener una idea, todo el marco que regulaba la Junta Nacional de Granos, el Instituto Forestal, el mercado de concentración de granos, el Instituto Nacional de Pesca, la Corporación Argentina de Productores de Carne, la Comisión Nacional de la Yerba Mate, la Dirección Nacional del Azúcar, de la vid, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se le pregunta a Menem, en la Nación del 2 de noviembre de 1991, él establece, era una cuestión de velocidad. Si los enviábamos al Congreso, llegábamos al 2000 tratando de aprobar la ley. Bueno, esto es una patología que creo que vamos a explicar en la clase de mañana, que es el gobierno, en el gobierno, que se va a disparar una palabra que es el DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, la aplicación de esta herramienta, que son en casos especiales, que mañana seguramente vamos a explicar este tema, o en la próxima clase, que se dan ante circunstancias específicas de la emergencia o del que el Congreso, porque son facultades muchas a veces del Congreso de la Nación, en la que por receso, por una circunstancia, la palabra indica decreto de necesidad de urgencia, el Ejecutivo lo puede hacer, pero no cuando el Congreso funciona digamos, normalmente. Adelanto. Menem tomó 2000 facultades específicas del Congreso de la Nación para aplicarlas desde el Ejecutivo. 2000 facultades específicas del Congreso de la Nación. Eso lo vamos a explicar en la clase específica sobre los decretos de necesidad de urgencia. Ahora bien, dijimos, para terminar y ir redondeando esta cuestión, algunos argumentos que se esbozaban en ese momento, los que estaban a favor, tanto en el Congreso, en el área sindical, en el área política, viendo este proceso de reforma del Estado, privatizaciones, desregulación de la economía nacional, que en primer lugar, todo esto se hacía, esto decían los hombres economistas, los tecnócratas, para reducir el déficit fiscal. Imagínense, prácticamente como la Argentina, si era un gigante, se tambaleó y se cayó, porque a eso me refiero, la estructura económica. Cambió a partir de ahí la estructura económica y la relación del poder del Estado argentino y del control de los servicios, organismos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se hacía para
dos o tres palabras: reducir el déficit fiscal. Por eso se vendió YPF, para reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían entonces para bajar este déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte de pago, además de la deuda externa. Asimismo, el hecho de pagar parte de la deuda daría señales, pensaban estos tecnócratas, favorables en un cambio de rumbo de agentes económicos. E inmediatamente, de la noche a la mañana, el mundo invertiría en la Argentina. Bueno, argumentos que eran esgrimidos por los economistas. Por ejemplo, el gran Domingo Felipe Cavallo. Otro argumento ligado íntimamente al anterior giraba en torno a la necesidad de la estabilidad, y se culpaba que el proceso de la hiperinflación sufrida en los periodos anteriores, que precedió a la privatización, estamos hablando que arranca ya procesos de inflación y en el gobierno, los finales del proceso de reorganización nacional, en el gobierno de Alfonsín, luego ya hiperinflación en el gobierno finales de Alfonsín, inicio de Menem, y que todo esto, o el problema de la hiperinflación y de la inflación, lo arrastraba, o el origen de ello era el déficit a su vez de las empresas del Estado. Además, se establecía que el Estado no era capaz de controlar las inversiones propias, de no realizar inversiones tecnológicas para encarar obras de modernización. Y que el aporte del capital privado, o dentro de la esfera del capital privado, estas acciones que el Estado cedía, iban a hacer mejorar el sistema y el sistema iba a funcionar de maravillas. Por último, también se afirmaba que el Estado era incapaz de administrar con eficiencia, ya que fomentaba la burocracia y la corrupción, y no podía brindar así buenos servicios. Este es un conjunto de argumentos que encontré de lo que estaban en los distintos debates. Para finalmente comprender y dimensionar este proceso de privatización, en 1976, finales del gobierno de Isabel Martínez de Perón e inicio prácticamente el golpe de Estado, hay una estadística de enero del 76 que establece 148 empresas públicas en la órbita del Estado Nacional. A esto se sumaba 149 empresas estatales, estamos hablando, ¿no?, provinciales, municipales o de economía mixta, sociedad entre el Estado y algún privado. En el 2001 solo quedaban de este marco 15 empresas estatales en funcionamiento. Acá vuelvo a repetir las estadísticas entonces, que aproximadamente 500.000 argentinos sufrieron el desempleo directo como impacto de las privatizaciones del Estado. Y no sabemos, porque no se pudo cuantificar, el impacto indirecto de la desaparición de estas empresas. Bien, por último, creo que lo dijo también el doctor Ramírez Bracci, yo había dado un ejemplo: la falta de control atrajo inmediatamente algo que se suponía iba a desaparecer: el alto costo de las tarifas. Otro ejemplo: las rutas argentinas en el pago del peaje superan en un 50% a la de cualquier otro país del mundo. Son algunos puntos para poder comprender, digamos, esta cuestión. ¿Algo que quiera referenciar, doctor? Solamente una cuestión orientativa bibliográfica, doctor Aragón, que me parece siempre bueno mencionar, más que estamos en estos ámbitos académicos de interpretación y de desarrollo histórico. Quisiera decir que toda esta etapa de la historia reciente de la Argentina es una etapa en donde merece todavía grandes instancias de análisis. Nuestra cátedra, con la del doctor Aragón, tenemos una vasta bibliografía seria, responsable de autores académicos, de miembros, de profesores de otras universidades, que
son el sustento de lo que hoy estamos expresando y manifestando. Por ejemplo, y quiero traer a colación, no quiero abundar en amplia bibliografía, pero sí citar 3 libros que son interesantes para que aquellos que tienen interés, intensidad en querer seguir viendo estas cuestiones puedan consultarlos. Y son autores recomendados porque son autores formados en las universidades y no son crónicas periodísticas, son historiadores de derecho, historiadores formadores de una investigación seria con metodología científica, en donde especialistas en ciencia política. Entre esos libros tenemos, ya lo citó el doctor Aragón, el libro de Archibald Lanús, La Argentina Inconclusa. Archibald Lanús es un profesor no solamente de universidades argentinas, sino de universidades europeas, de universidades francesas, que tomamos como referencia un libro muy didáctico que ha escrito no hace muchos años, que se denomina La Argentina Inconclusa. Y es un fuerte análisis, un ensayo de todos estos años que estamos viendo y aún más. Por eso nuestra cita, por ello es Bettina, de estos autores, porque son la fuente de los datos y la información que estamos compartiendo con ustedes. La información que estamos compartiendo y que estamos dando desde este ámbito, esta tribuna de la universidad, se basa en una bibliografía netamente académica. Una vez dicho esto de la bibliografía de Archibald Lanús, también tenemos un libro interesante ya citado en estas clases, como es La Argentina a fines de siglo, escrita por Marcos Novaro. Es una de las obras más importantes de estas 2 décadas que estamos analizando, con todos los detalles y con toda la seriedad del análisis. Y por último, quería dejar para referenciar la recopilación de textos y de artículos realizados por Marcos Navarro y Vicente Palermo, ambos profesores universitarios con títulos de posgrado en universidades extranjeras y europeas, por lo cual estamos teniendo un respaldo académico en las cosas que estamos sosteniendo. Este último libro, denominado La historia reciente, la historia de Argentina en democracia, va a ser parte del texto, que seguramente creo que ustedes ya tienen accesibilidad del mismo, que es el que vamos a trabajar oportunamente en el cursillo de liberación que vamos a dar en los meses de principios del año que viene, previo al ingreso de la facultad. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos solventando todos estos ejes que muy bien explicó y didácticamente Aragón en una bibliografía amplia con autores con un fortísimo soporte académico. Quería agregar eso nomás, Aragón, para darle un marco explicativo, y que también estos libros que acabo de referenciar son conseguibles en el mercado. Ustedes los pueden comprar, los pueden analizar si quieren, para poder seguir ampliando, conociendo esta etapa tan compleja de la Argentina. De todas maneras, estas clases son orientativas y le estamos acercando todo el material necesario para que ustedes puedan comprender, analizar y reflexionar esta complejidad de la historia política argentina en estos últimos 30 años. Seguimos, Aragón, por favor, la última parte de la clase. Perfecto. Vamos a la próxima placa, Victoria. Hay que pasar pasamos todo esto. La próxima amarillita que encontrás, ahí, quedamos ahí. Bueno, además de la desregulación de la economía, del proceso de privatización, otra de las aristas que está vinculada a todo eso son 2 leyes. También hay una flexibilización laboral más adelante, pero en principio, si arrancamos por aquí, que es la ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y la ley del riesgo de trabajo. ¿Qué se discute en esta área? Si estuvimos viendo que el Estado se retira, que el Estado privatiza, el Estado vende, el Estado quiere
valga la redundancia, achicar el propio Estado, y los grupos inversores toman las empresas y van a comenzar a dinamizar la economía argentina, es evidente que hay que complementar con lo que se llamó o se llama el costo laboral. Es decir, lo que cuesta el trabajador en esa empresa. Y en el gobierno de Menem van a haber 3 especificaciones al respecto, que es la ley, que ya vamos a hablar ahora, de jubilaciones y pensiones, la de riesgo de trabajo, porque limita el monto de las indemnizaciones en accidentes de trabajo, y luego lo que se llamó, que me faltó colocar acá, no sé, se ve que me olvidé al poner la placa, que ya la vamos a arreglar para la próxima clase, que es la flexibilización de 1900, realizada por ley en 1995, con acuerdo de la UIA y parte de la CGT, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar en el sindicalismo, también va a tener esa doble vertiente. Y incluí acá, porque también tiene implicancias del aspecto económico, el plan Brady, el acceso a los créditos que la Argentina va a tener, porque este plan establecía, básicamente, recomendaba fundamentalmente las privatizaciones, la desregulación económica y la baja del costo laboral o la flexibilización laboral. Para dar un ejemplo, lo que se buscaba era que el costo del trabajador en el aporte patronal al Estado, que hizo la ley del año 95, sea menor, que, como se aprobó, un empleado que era tomado en una relación laboral en blanco, con contrato, hasta los 3 años, si era despedido, no se le pagaba indemnización. ¿Esto qué hace? No estamos hablando ni a favor ni en contra, estoy hablando como ejemplo. Hace el dinamismo. Se supone que acá tenemos el dinamismo desde los grupos empresariales en la fuente o en la mano de obra. Es eso lo que se busca. Y bajar el costo, porque entonces mayores serán el fundamento para la inversión. ¿Qué pensaba Cavallo? Y ahora sí entramos de lleno a la primera ley, a la del sistema integrado, ¿no es cierto?, de jubilaciones. Había una idea en Domingo Felipe Cavallo, que después no se va a llevar a la práctica. Primero vamos a describir qué es esta ley y qué se buscaba con esta ley. En principio, esta ley que establece la administración de fondos de jubilación y pensión en empresas, ¿no es cierto?, conformadas por capitales privados, estatales o mixtos, pero en realidad se armaron casi 10 o 12 capitales privados, es decir, bancos fundamentalmente, que se van a congregar, se van a convertir en las administradoras de fondos, en la cual los aportes jubilatorios, los aportes que se descuentan, se devengan a los trabajadores que optaban por este régimen que se llama de capitalización individual, establecida por la ley 24.241 del año 1993, ese aporte no quedaba en el sistema de jubilación del Estado, en el ANSES en ese momento. Iba inmediatamente a esa administradora de fondo que uno elegía, podía elegir entre las 9, 10 administradoras de fondo. Marca X, pongamos, para no poner, están en los libros de texto y en cualquier material de la época van a encontrar los distintos fondos de la administradora de los distintos bancos, grandes grupos financieros. La FJP percibía además, y esto es lo que complicó a Cavallo, una comisión por parte de guardar ese aporte del Estado, del trabajador que recibía como fondo. Con ese conjunto se conformaba en capital extenso, supuestamente ya vamos a ver los números, una gran cantidad de dinero. ¿Cuál era la idea de Cavallo? Que se suponía que si estamos, por eso yo remarqué los 4 argumentos de estos tecnócratas, sobre todo que el Estado es ineficiente, el Estado no puede administrar dinero. Entonces Cavallo decía,
demos el dinero en este sistema del aporte para la jubilación a estos grupos empresariales que van a administrar los fondos, pero en realidad lo que Cavallo veía es que esos grandes fondos iban a prestarse al Estado para que el Estado lleve adelante funciones, o esos fondos iban a invertirse en distintas producciones en la Argentina. Porque era una administradora de fondos. En síntesis, uno estaba aportando el dinero a un gran fondo comercial que se conformaba con la cantidad de personas que aportaban y que ese dinero que estaba ahí producía aparentemente en este pensamiento y cómo se conformó la ley, un conjunto de fondos que eran aplicados a X emprendimiento y eso producía activos, producía obviamente la mejora de ese capital. Ahora bien, la reforma que se aprobó, también fundamentalmente impulsada por el Banco Mundial, tuvo desastrosas consecuencias para las finanzas del Estado y para los propios jubilados, porque influyó indirectamente en el déficit fiscal y en el endeudamiento. La ley aprobada daba la opción de elegir, como decíamos recién, entre el sistema de reparto o el sistema de capitalización. El reparto no quedábamos con el Estado. Y Cavallo decía, como terrorista hablaba, el que queda textual, lo tengo aquí anotado en mis notas, en el sistema de reparto no sé si cobrará. Ahora el que va al sistema de capitalización va a tener una jubilación de privilegio. Bueno, la realidad no fue esa. La ley aprobada, como decía, daba esta opción. No obstante, esta opción de quien se quedaba en el sistema público y no manifestaba su elección, pasaba automáticamente al privado. Había incluso una trampa. Uno debía definir el sistema, si no, directamente era pasado a las administradoras. Lo que Cavallo no esperaba es que las comisiones que se comenzaron a aplicar por la retención, entre comillas, el aporte, esos aportes jubilatorios que daba el trabajador a estos fondos, entre un 30 y un 40%, no se estimuló nunca el empleo y estos fondos nunca fueron aplicados a la producción, sí al préstamo al Estado para generar mayor déficit. Y además, estos montos de reducción, para que ustedes tengan una idea, entre 1994 y el 2000, la reducción de los aportes alcanzó a 16.657 millones de dólares, que pronto trajeron un grave problema, porque el propio Estado se desfinanció, porque los que están en actividad con sus aportes a través del sistema previsional, de allí el Estado toma el dinero para pagar las jubilaciones. Al en masa quitarse a las personas que estaban en la actividad plena, ese dinero fue a manos privadas y no al Estado Nacional. Entonces el Estado Nacional rápidamente generó el grave problema del no pago de las deudas. Ahí se comenzaron a ver, primero, de mejorar las jubilaciones de quienes quedaron en el sistema del Estado Nacional, y ahí se generó la gran deuda previsional, que hasta este momento estamos arrastrando. Fíjense que los aportes jubilatorios transferidos por el Estado a la AFJP durante el periodo, este periodo, es de 52.300 millones de dólares. Para que tengan una dimensión, 52.000 millones de dólares. Cuando se produce la estatización del sistema de la FJP y el repaso a la previsional, el Estado no recuperó esta masa de dinero que se quedaron en los grandes grupos empresariales financieros. Esto fue realmente una de las cuestiones más dolorosas de las privatizaciones en la Argentina, ¿no? Que era privatización prácticamente de los servicios sociales. Ahora bien, con respecto a la otra ley que está en pantalla,
que es la ley de la ART, con referencia a esa ley, la normativa aplicable era que la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirían por esta ley de riesgo de trabajo, que en nuestros tribunales laborales, aquí en Corrientes, por ejemplo, para lo que ejercemos la profesión, permanentemente, gran parte de esta ley son tachadas de inconstitucionalidad por nuestros jueces laborales de primera instancia y la Cámara Laboral de Corrientes, por ejemplo. Y esto pasa sucesivamente en todo el país. Los objetivos de esta ley es reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, reparar los daños derivados de accidentes, ¿no es cierto?, con topes indemnizatorios. Es decir, ¿por qué? Porque se decía en ese momento que un juicio laboral derivado o una circunstancia de indemnización derivada de un accidente de trabajo era de un costo enorme para el Estado y particularmente para el privado. Y con este nuevo sistema en el cual uno pagaba un seguro, en el que en realidad también coparticipaba el empleado y el empleador, este fondo, este sistema, iba a solventar los problemas, ¿no es cierto?, de los trabajadores en los accidentes. La responsabilidad del empleado respecto de estas enfermedades, en el agravamiento o no, que establecía entonces los distintos topes indemnizatorios. Esta ley anterior, la ley de ART y la flexibilización laboral de 1995, más todo el marco de la regulación del Estado, trajo graves conflictos en el marco del sindicalismo, que vamos a ver a continuación. El costo laboral era el gran tema de discusión. Caro Figueroa, ministro de Menem, decía: no hay política monetaria, no hay devaluación posible. La única manera en este proceso de privatización, de competitividad, una palabra que permanentemente usaba Cavallo y todos sus digamos, asesores desde el Ministerio de Economía y desde el Ministerio de Trabajo de esa época, la palabra competitividad, era bajando los costos o levantando la productividad. Y la única manera de la competitividad, decía Caro Figueroa, era bajar los costos laborales para producir el aumento de la productividad. Bajamos las cargas sociales para las jubilaciones, para los accidentes de trabajo, de las obras sociales y las asignaciones familiares. Bueno, en este esquema, elaborado por Economía y el Ministerio de Trabajo, que supuestamente estas aplicaciones de esta ley y la flexibilización de 1995 iba a producir el boom del despegue industrial de la República Argentina, las estadísticas nos dicen que en ese momento, en esas circunstancias, según la Unión Industrial Argentina, 14.000 empresas medianas y grandes del Estado, privadas, ¿no?, de manos privadas, en la República Argentina, quebraron por la apertura indiscriminada de la economía. Para ver que era una situación compleja, más allá de que muchas de estas medidas tienen como negativo que eran planes en los que se apostaba ciegamente y se decía que la receta, que lo que se iba a dar acá en la práctica, tanto con la ley de flexibilización, con la FJP, con las privatizaciones, eran palabras santas. Lo que decía el ministro, el megaministro Domingo Felipe Cavallo, iba a ocurrir en realidad. Lamentablemente le debo decir que nada de lo que dijo e hizo el ministro Cavallo con todo este sistema de lo que estamos hablando en la clase de hoy, eso es documental, en la práctica no se dio. Quedó en el terreno de la hipótesis, porque en la práctica lamentablemente no se pudo llevar adelante. Y con respecto a allí, antes de pasar a la flexibilización, marcamos el plan Brady. Esto es interesante tenerlo acá, porque el plan Brady, señores,
que fue un acceso básicamente a créditos internacionales con la cuestión que yo le decía a ustedes básicamente ¿cómo es? De la cuestión perdón, de recibir dinero, pero que desde el Banco Mundial y los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos establecía básicamente la privatización. El Plan Bailey fue un salvataje o una recompra de la deuda externa por los bancos norteamericanos, ¿sí? Porque estuvo centrado básicamente este plan en las privatizaciones y el total de la deuda que la Argentina o que permite este plan que ingrese para refinanciación fueron de 32.000 millones de dólares aproximadamente. Como toda negociación, los banqueros le ofrecen a la Argentina una quita. En esa época, Menem y Cavallo decían: hemos logrado una gran quita que los bancos internacionales nos han dado. La quita es de 2.600 millones. Esto va a pasar, esto es el anticipo de lo que después vamos a hablar, lo que fue el canje y el mega canje de la deuda externa. Bueno, esto es en pequeño, lo que ya pasó luego 2 veces más, con Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía en ese momento de Fernando de la Rúa. Se va a hacer una quita de 2.600 millones de dólares, el 8.1 de lo negociado y el 3.6 de la deuda externa. ¿Pero para qué? Para el compromiso que el Estado argentino, con el dinero que ingresaba de las privatizaciones, adquiera los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Una gran operación para el Tesoro de los Estados Unidos, no para el Tesoro de la República Argentina. La Argentina se debió endeudar ante organismos internacionales en 3.000 y pico de millones de dólares. Es decir, la quita de 2.600, rápidamente los banqueros nos hicieron pagar 3.600. La Argentina pagó 3.600 millones de dólares para ingresar al Brady, endeudándose así en más de lo que supuestamente se le quitaba, para adquirir entonces fondos de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Con el Brady, lo que se saneó fueron los bancos norteamericanos, que aceptaron bonos por 32.000 millones de dólares en efectivo del Estado argentino, que fueron a ese plan. El plan Brady, repetimos, como dice acá Eduardo Basualdo, solucionó el problema de los bancos norteamericanos, pero no el del Estado argentino. Más aún, la operación no costó más de 2.000 millones de dólares, a lo que se deben sumar, dice Basualdo, no lo digo yo, las comisiones siempre bien escondidas que recibía el ministro de Economía por cada gestión. Es decir, la comisión que el propio ministro de Economía de la Argentina, Domingo Felipe Cavallo, según Basualdo, aclara post populis, recibía por cada negociación con estos bancos. Esto, señores, de probarse, tiene un nombre, un delito que se llama colusión, que es cuando el funcionario público hace aviesamente una acción para beneficiarse de él. Está dentro del marco de las normas penales del Estado argentino. Doctor, si quiere hacer alguna alusión, porque tengo que conectar inmediatamente el equipo porque estoy sin batería. No, dado el tiempo que estamos y para no pasar a otro tema que ya es la parte del sindicalismo y la cuestión vinculada a la política exterior del gobierno de Menem, y dado el tiempo, ya faltando 5 minutos para terminar la franja horaria del aula virtual que tenemos autorizado, damos por terminada la clase de hoy y continuaremos mañana a la misma hora, prosiguiendo con la última parte de lo que ha sido la presidencia de Menem en la década de 1990.
90, donde veremos también algo tan importante para nosotros, los hombres de derecho, como fue la reforma constitucional de 1994. Muy bien, señores, hasta acá la clase de hoy, nos encontramos mañana. Buenas noches y hasta mañana.